Bueno, pues aquí seguimos, con los de contratación pública. Hoy estamos por la tarde y lo hemos hecho por la tarde porque Sergio Jiménez Meroño está en Toronto, en Canadá. Hoy sí que, pues eso, nos hemos ido lejos, virtualmente hablando, para contactar con alguien, que está también en el mundo de la contratación pública. Este es el primer webinar que, bueno, que creo que es un poco distinto a los anteriores, ¿eh? Nos hemos movido casi siempre en un plano jurídico, en el plano de las normas, interpretaciones jurídicas. Y, bueno, estuvo Daniel Masó, que nos habló de cosas de la UNE, las normas y estas, que bueno, también son normas, pero no son jurídicas, no son tan jurídicas. Y hoy estamos con la gestión del cambio. A mí es pues el tema pues más importante de todos, gestionar los cambios en contratación para hacer que lo que dice la ley, pues al final se haga. Sergio, yo creo que los que estáis por aquí lo conocéis, si no personalmente, seguro que lo habéis leído, habéis pasado por su blog. Es el editor del blog Analítica Pública, antes era Publidítica. Tiene un perfil versátil, es doctor en ciencias políticas, le pega mucho a temas de tecnología, en temas de inteligencia web, inteligencia artificial, no sé, yo creo que es una de las mentes privilegiadas que tenemos por aquí sueltas, una más, y poco más os puedo contar, que bueno, nos va a hablar de la gestión del cambio, los servicios de contratación, de bloqueo a héroes en cómodos pasos, en cómodos pasos. Como todos los días, pues eso, dejar las cuestiones en el chat y cuando acabe esto, pues Sergio, si puede, nos las aclara. Así que nada, Sergio, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. Espero que se oiga bien. Si no es así, tal. A ver, ¿se me oye? Se oye, Sergio. Perfecto. Bueno, pues nada, buenos días para mí, tardes para vosotros. Bienvenidos a este transatlántico webinar que en este momento no se nota tanto porque las distancias son tan grandes como de España a Canadá como de la casa a la casa de enfrente. Y nada, agradecer a Guillermo la invitación. Espero que esta charla, esta conferencia resulte de interés. Efectivamente es un poco atípica. Yo toco el mundo de la contratación de manera un poco colateral, relacionado con temas de transparencia, de gestión de procesos. He sido también, concurro con cierta frecuencia a concursos públicos y demás. Cotilleo los portales, por todo el tema digital, pues evidentemente me interesa bastante y todo el tema de la reforma de la contratación está muy relacionado con el aprovechamiento de los recursos digitales. Y bueno, me propuso Guillermo la posibilidad de contar un poco la gestión del cambio. De cómo ayudar a gestionar el cambio en los departamentos, en los servicios de contratación, teniendo en cuenta esta variable interviniente que es la parte tecnológica, ¿no? Entonces, yo siempre prefiero hablar en estas cuestiones no tanto de una gestión del cambio con las metodologías normales, sino de hacer cambios y aprender cómo gestionarlos. Es un poco distinto, pero también es la manera que a mí personalmente más me gusta y más me ha funcionado, ¿no? No pensar en vamos a cambiar por cambiar, sino en vamos a hacer cosas y esas cosas nos van a ayudar a cambiar, ¿no? Procuraré hacer una exposición entretenida de 20 minutos, puede que dure más, pero entretenidos serán esos 20 minutos, así que, bueno, os cuento. No sé si estáis familiarizados en la teoría de la organización con lo que son los órganos de línea y de staff. Los servicios de contratación son órganos de staff por definición, ¿no? Las organizaciones generalmente producen, generan una serie de outputs que ponen a disposición de la sociedad y los departamentos que producen esos outputs son los departamentos de línea. Y existen una serie de departamentos que hacen funciones transversales que se llaman departamentos de staff.
Estos departamentos no hacen directamente el producto que se pone en contacto a la sociedad, pues un departamento de administración de una fábrica de coches no hace coches, un departamento de recursos humanos de una empresa de consultoría no hace consultoría en sí mismo. Sin embargo, presta servicios internos a la organización, en primer lugar, y no ejercen una función jerárquica sobre la línea. Es decir, por muy mal que te lleves con la persona de recursos humanos, la persona de recursos humanos, si no trabajas en el departamento de recursos humanos, no es tu jefe. Si por muy mal que te lleves o por muy bien que te lleves con el departamento de finanzas, si tú no trabajas en finanzas, no es tu jefe. El departamento de finanzas ofrece un servicio interno. Es decir, no producen un servicio o no lo ponen, mejor dicho, a disposición del público. Sin embargo, apoyan a esos departamentos en el servicio. ¿Por qué son importantes los departamentos de staff? Pues porque ahorran una parte muy importante de costes de oportunidad a las organizaciones a las que sirven, sean públicos o sean privados. Primero, porque tienen una especialización técnica. Pues el hecho de que haya un departamento de finanzas facilita enormemente a una organización no tener que preocuparse de las finanzas. Yo, como autónomo en pijama que soy, echo mucho en falta tener un departamento de finanzas, entonces tengo que pagar una gestoría y esta gestoría evita que yo acabe en la cárcel por no pagar impuestos, que es lo que pasaría si fuera yo por mi cuenta. En segundo lugar, normaliza las tareas transversales. Un departamento de recursos humanos no es directamente quien contrata, pero normaliza el procedimiento de selección, sabe cómo cribar pues, las candidaturas que son menos competentes o menos adecuadas para cada caso, cuáles son las etapas para detectar esos problemas, qué fórmulas de contratación pueden ser las más adecuadas, etcétera, ¿no? Acumulan estas dos funciones, hacen que se acumule saber y experiencia, y eso es un activo para las organizaciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque básicamente que haya un departamento de recursos humanos que haga o siga toda la contratación de todas las personas es quien tiene una perspectiva comparada de todos esos procedimientos y eso ayuda a mejorar el conjunto de procedimientos, ¿no? Y esto se normaliza de manera reiterativa y además permite detectar oportunidades y economías de escala. Pongo ahí a esta foto de generales porque realmente los departamentos de staff, el ejemplo más tradicional que se pone en teoría de la organización es el Estado Mayor, ¿no? El Estado Mayor no manda en el ejército, no es el que manda a los soldados a la tropa, pero un buen Estado Mayor es el que asesora al mando del ejército qué opciones debe de tomar para seguir adelante en la guerra, y si el Estado Mayor es bueno, facilita mucho la resolución y la evolución en el conflicto, y si el Estado Mayor es malo, pues te encuentras con la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que son órganos con unas características especiales que, si no funcionan de la manera más adaptada a la realidad de su organización, generan una importante fricción, una importante conflictividad, y que si funcionan bien alineados son activos muy importantes para el funcionamiento de la organización. No sé si sabéis esta célebre frase de Spider-Man, que pobre Spider-Man está cansado de que se la digan siempre, de que un gran poder supone una gran responsabilidad. Los departamentos de staff, por un lado, presentan una serie de riesgos, ¿no? En primer lugar, afianzan el control interno de la organización y en teoría no es su función. Es decir, yo recuerdo que al final, cuando yo trabajaba en la universidad, la responsable de la secretaría de alumnos era la que al final tomaba las decisiones sobre un montón de cuestiones relacionadas con actividades estratégicas, que era la captación de alumnos. No era su función, pero sin embargo, como ella, y ahí vamos al segundo punto, tenía capacidad de bloquear el sistema, decía, pues no autorizo estas excepciones o este funcionamiento de admisiones de alumnos en determinadas circunstancias, acaba bloqueando el sistema, lo cual ofrece una importante función de control dentro de la organización, ¿no? Y además tiene la capacidad de extender una perspectiva que no está orientada a negocio. Es decir, si lo pensáis muchas veces, os podéis
acordar de un departamento o de un área que no es pues, el departamento de finanzas. Yo recuerdo cuando trabajaba en una empresa, en una consultora grande, el departamento de finanzas tenía su propia hoja de cálculo para pasar los gastos de gestión de un proyecto, etcétera, etcétera, que era una hoja que en realidad nosotros no entendíamos gran cosa, que a ellos posiblemente les fuera muy útil, pero que suponía una cantidad enorme de horas de trabajo a todo el mundo, ¿no? Yo me acuerdo que el viernes por la tarde era el día en que todo el mundo se dedicaba a imputar horas y gastos de proyectos a la empresa. Pensad, una empresa de 100 y pico personas, trabajando esas 100 y pico personas 4 horas a la semana, todas las semanas que no están de vacaciones, para normalizar un procedimiento que era totalmente antiintuitivo e incómodo. Pensar la cantidad de dinero que supone eso, ¿no? Sin embargo, es un riesgo, pero también una gran oportunidad. Ofrece una visión de transversalidad que optimiza los procesos en términos generales, pues por ejemplo, una mejora en el procedimiento de contratación de personal o de compra pública, como es el caso que nos ocupa, facilita enormemente que no se cometan errores reiterados en una organización una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez, ¿no? Pues por ejemplo, el hecho de que yo, cuando tenía que ir a ver a un cliente, me dijeran que era fundamental que para que fuera a ver un cliente tuviera que darme una autorización de un pago, etcétera, etcétera, era un tema que a mí era un aprendizaje que yo no había hecho, pero el departamento de finanzas tenía un conocimiento especializado que decía que si no hacíamos eso podíamos tener problemas de cara a los pagos. Esto en el tema de la contratación es más que evidente. Cuando hay una contratación de una técnica o de un elemento que es específico, que el área de negocio tiene muy controlado, pero que no tiene una visión transversal de cuáles son los problemas típicos de contratación, pues todas estas cosas de que una candidatura, una oferta esté mintiendo o esté siendo demasiado generosa o esté ofreciendo, pues ese tipo de cosas no las ve el negocio específico, no las ve el departamento en línea, pero sí el departamento de staff. Los cambios que aplicas a un área que tiene un alcance transversal tienen un impacto multiplicador en este elemento, ¿no? Pensarlo, si mejoramos el procedimiento de contratación, si agilizamos los plazos o el tratamiento de ofertas o el tratamiento de datos, eso no afecta exclusivamente al departamento de contratación, afecta a todos los departamentos. Si la hoja de cálculos de imputar horas y viajes de gastos de proyecto de la empresa en la que yo trabajaba hubiera estado bien diseñada, estaríamos ahorrándonos pues 4 horas de trabajo a 100 y pico personas que trabajaban en la organización todos los viernes, de todas las semanas, de todo el año. Pues imaginad la liberación de recursos que supone, ¿no? Y esto supone una mejora evidente del desempeño organizativo. Si mejoramos los procedimientos por una visión transversal y hacemos cambios transversales que afecten a todos los departamentos de la organización, acabamos mejorando el funcionamiento de la organización. Es la gran responsabilidad, ¿no? que diría el tío Ben. ¿Qué es lo que pasa? Que todo esto depende de cómo se alinea el funcionamiento oficial o teórico de una organización con el funcionamiento real. Cuando yo estaba estudiando la licenciatura en Ciencias Políticas, había un profesor un tanto excéntrico, con el que era prácticamente imposible suspender, pero que daba mucha insistencia a la diferencia entre el ser y el deber ser y en los desajustes que hay entre el ser y el deber ser. Pues bien, los mayores problemas de las organizaciones vienen derivados del desajuste entre lo que es la realidad de la organización y lo que debe ser, lo que establecen las normas, los principios, ya sean estos normas formales, reglamentos, etcétera, o ya sean estos principios institucionales comúnmente asumidos, ¿no? Estos desajustes es lo que se llama fricción y es lo que hace que en una organización las cosas no funcionen de la manera que debieran funcionar. La fricción es un elemento necesario en las organizaciones para introducir cambio y ahora lo veremos, pero la fricción es generalmente lo que hace que las organizaciones pierdan eficiencia. Aquí tenéis, bueno, esto es un artículo que saqué a principios de esta semana preparando el webinar,
acerca de los focos de fricción que suelen tener las organizaciones, ¿no? Hay focos que afectan al área estratégica, hay focos que afectan al área táctica, a las decisiones del día a día, y hay focos de fricción relativos a los aspectos personales de los individuos de la organización. Por otro lado, la fuente de los conflictos pueden ser o bien por la prescripción normativa, o bien por las herramientas que se utilizan para trabajar, o bien por los procesos que se realizan dentro de la organización o por la cultura. Quedémonos con que hay una serie de focos de fricción que son los típicos de los departamentos de staff y en concreto aplicables a los departamentos de contratación, a los servicios de contratación. En primer lugar, nos encontramos con problemas relativos a la toma de decisiones que no siempre está asumida o reconocida. Es decir, hay veces que la toma de decisión que está planteada o que está explicitada por un departamento o por la dirección de la organización no está asumida por los órganos responsables, ¿no? Esto lo encontramos, pues, por ejemplo, con nuestro querido contrato menor, ¿no? Hemos dado el salto a que no se quiere contrato menor, no se quiere contrato menor y hay una decisión, pero esa decisión no ha sido asumida por la mayoría de las organizaciones o por una parte muy importante de las organizaciones. Eso ya tenemos un foco de fricción, porque mientras la dirección está pensando que se están haciendo unas cosas, estas organizaciones no están funcionando bajo esa premisa. Por otro lado, hay normas no asumidas, es decir, normas generales que no se cumplen. Por ejemplo, el tema de el número de ofertas que se tienen que presentar, etcétera. Pues son normas que tú tienes que decir. Tienen que presentarse 3 ofertas, pero de manera independiente. No os voy a decir una cosa que quizás pueda parecer relativamente sorprendente, pero más de una vez y más de dos, a mí me han pedido de algún departamento que busque otras 2 ofertas para poder llegar al mínimo de 3 ofertas, ¿no? Hay elementos relativos a las normas específicas, ¿no? Los departamentos no aplican las normas previstas en la gestión habitual de los departamentos. Esta es la fricción más cotidiana a la hora de departamentos que intentan meter, por ejemplo, de rondón en un contrato menor 2 o 3 contratos distintos a la vez. Hay problemas de desajuste de la tecnología. Pues, ¿qué os voy a contar? Si muchos de vosotros utilizáis desde un lado o desde otro la plataforma de contratación del Estado, más allá de la calidad que tiene o no tiene la plataforma de contratación, que ese es otro tema, nos encontramos con el problema de que no está del todo adaptada a la peculiaridad y a las condiciones de trabajo, o las condiciones de trabajo no están adaptadas a esta tecnología, y esto es otro foco de fricción. Los procedimientos pueden no estar alineados, ¿no? Te puedes encontrar muchas veces con que un procedimiento de compra o de contratación no está alineado por distintos motivos, bien sea porque un departamento en concreto no está adaptado a las normas de contratación, bien sea porque las peculiaridades de esa contratación no se adaptan exactamente a las líneas que están previstas o establecidas en la norma o en la práctica de la organización, ¿no? Hay problemas también de lógica local. Hay departamentos que dentro de una organización que tienen unos valores que son contrarios a los relativos al aspecto general de la gestión, ¿no? Pues podéis imaginaros fácilmente un departamento que no quiere proceder a la solicitud de autorización de crédito de la manera prevista porque pues, prefieren cierta autonomía o lo que sea. Y luego tenemos en el nivel personal fricción relativa a las competencias de las personas, pues que una persona no tiene los conocimientos o la formación para ejercer las competencias necesarias a esta cuestión, y de autonomía decisoria, ¿no? Muchas veces, y esta es la madre de la burocracia, por así decirlo, que mencionaba Michel Crocier, las personas, especialmente en el ámbito público, personas que tienen un perfil de empleados públicos
y tienen cierta autonomía, muchas veces se aferran a sus márgenes de discrecionalidad para mantener una cuota de poder que puede estar alineada o no asociada con la cuestión de la organización, ¿no? Pues, tanto para bien como para mal. Ayudando a la gente, manteniendo la cohesión social, haciendo que estén sanos, recibiendo educación, etcétera, etcétera. A nivel interno es importante también esta creación de valor y es uno de los aspectos que se suelen olvidar de manera muy habitual en las administraciones públicas, especialmente en las grandes organizaciones en general y en las administraciones públicas en particular. ¿Por qué? Pues porque normalmente dices, vamos a crear valor de puertas afuera, pero no vamos a crear valor de puertas adentro, o mejor dicho, de puertas adentro nos da igual crear valor o no crear valor, porque como son mis subordinados, colaboradores, empleados, etcétera, etcétera, pues tienen que apañarse. Esto yo en el plano digital lo encuentro muchas veces, ¿no? Vamos a crear un portal X, por ejemplo, una herramienta de transparencia que lo transparente todo, y está muy bien, pero eso no crea valor muchas veces a nivel interno y supone que haya importantes departamentos de la administración que directamente no puedan ocuparse de nada más que de transparentar, con lo cual no pueden gestionar. Estamos olvidando la creación de valor en término interno. Y aquí es importante, ¿no? La eficiencia es el principal instrumento en el que creo que pueden funcionar los departamentos, los servicios de contratación, y es lo que tienen que ir buscando. Aplicaría en el ámbito de la gestión y el valor que aporta es liberar recursos para que la organización pueda dedicarse a estas cuestiones. Es decir, un servicio de contratación, ¿cómo aporta valor? Haciendo que se compre mejor, no más barato necesariamente, no más rápido necesariamente, mejor, conseguir el resultado más adecuado a las necesidades de la organización y del negocio en el menor tiempo posible, liberando recursos económicos, liberando recursos de tiempo, liberando recursos cognitivos, etcétera. ¿Cuál es la desviación que tiene cuando estamos haciendo una desviación en esta creación de valor a nivel interno? Cuando generamos externalidades negativas. Cuando, por ejemplo, creamos valor o no estamos creando valor en un procedimiento de contratación que requiere cierta urgencia, estamos generando una externalidad negativa, porque el departamento de contratación, a fin de cuentas, le puede preocupar más o menos que un servicio esté disponible o que un suministro esté disponible en un momento dado. Para él no es ese sufrimiento, pero sí genera unas externalidades negativas, primero para dentro de su organización, pero también para las personas que tienen que acceder a eso. Y esto lo estamos viendo ahora mismo en todo el tema de la crisis sanitaria, no solo en España, sino en todo el mundo, ¿no? La compra de materiales sanitarios en un entorno hipercompetitivo e hiperdividido, si no tenemos una capacidad de hacer esto de manera eficiente, adecuada y rápida, se está pagando en tener menos materiales o materiales de peor calidad. Y esto lo estamos viendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso es absolutamente evidente, urgente, dramático. Pero en condiciones normales esto pasa con bastante frecuencia. ¿Qué supone esto? Pues mirad, para los empleados y empleadas públicas supone mejorar la eficiencia, potenciar la autonomía y la creatividad. Para la ciudadanía supone ahorro de tiempo y de dinero. A veces esto es absolutamente urgente, como acabamos de decir. Y para la sociedad civil una reducción de costes de oportunidad y aumento de beneficio. Bien. Aquí tenemos un pequeño esquema de lo que yo veo que es el mapa de los servicios de contratación como proveedor interno. Pensad que yo estoy hablando de todo esto no como el servicio de contratación como un departamento dentro de una organización, sino como un proveedor interno que tiene distintos clientes, internos y externos, pero sobre todo internos. El servicio de contratación tiene una relación con el órgano gestor que plantea las necesidades y le devuelve la tramitación de ese contrato. Tiene una relación con la intervención
a la que le envía la documentación para autorizar todos los gastos y demás y pagos, y de la que recibe esa autorización. Del servicio jurídico presenta las características o condiciones, especialmente cuando son originales o complejas, y recibe esos informes necesarios. De la dirección del órgano envía la información de qué se está contratando y recibe el control. Y finalmente, de cara a la sociedad, y por eso tiene un color distinto, de cara a las empresas, recibe las ofertas y las consultas y le envía la orientación, la guía y ese procedimiento. Aquí tenemos los focos de fricción. Tenemos que de cara al órgano gestor, la fricción está relacionada con la consecución del recurso, ¿no? La fricción no es ni que no me tramites el expediente ni que no me mandes los papeles, es que no se consigue el recurso. La fricción con la intervención es la gestión legal y formal de ese presupuesto, ¿no? ¿Qué os voy a contar? Basta con que os paséis por Twitter 10 minutos y todos sabemos todas las fricciones que se generan entre la intervención y el resto de la organización, entre la intervención y las organizaciones públicas, entre la intervención y los servicios de contratación en general. Ojo, esto no quiere decir, y por esto hablo de fricción y no hablo de conflicto, que la intervención sea mala, que se haya comido nuestros deberes ni nada. Quiere decir que la intervención tiene una lógica propia, el servicio de contratación tiene una lógica propia y que esa desalineación genera una fricción que se paga muchas veces en cuestiones de tiempo, en cuestiones de recursos, en cuestiones de eficiencia y desde luego en un malestar emocional grande. Con los servicios jurídicos pues tenemos problemas de la búsqueda de la forma adecuada, ¿no? De la fórmula adecuada. Con la dirección del órgano la fricción surge en cuanto a la gestión adecuada y con las empresas el foco de fricción es la consecución del contrato. Quiero señalar que he simplificado todo esto en una frase porque es muy fácil cuando vives inmerso en una cotidianidad como es la de un servicio de contratación que nos fijemos en el detalle, en que digamos, pues mi fricción con el órgano gestor es que no estoy tramitándolo bastante rápido. Pero eso es desviar la parte mayor de la pregunta y la parte mayor de la pregunta es qué es lo que quiere conseguir y qué es lo que tengo yo que proporcionar y qué es lo que yo necesito que me dé. Es decir, fijémonos siempre en la unidad, en el mínimo producto viable que le estamos ofreciendo perdón, a esas personas. ¿Vale? El cambio, ¿cómo se hace el cambio? Pues el cambio es un proceso gradual y para mí, como os decía al principio, no es algo en sí mismo que tenga mucho sentido planificar. Mi experiencia es que he visto tantos sufrimientos y tantos fracasos en proyectos de vamos a gestionar el cambio de por sí, que al menos desde mi experiencia o mi manera de trabajar es ir haciendo cambios y esto es lo que acaba generando el cambio. ¿Bien? El cambio empieza por una primera etapa en la que se forma un equipo o equipos que llevan el cambio y luego vamos juntando elementos de distintas metodologías. Generar una empatía con el cliente o clientes internos y externos con los que nos realizamos, priorizar cuáles son los temas en los que trabajamos, idear la solución, validar lo que planteamos e implementar. Y luego volvemos a empezar. Vamos a empezar por el equipo. El equipo, decía, he puesto ahí una foto de una pizza, vosotros estaréis a la hora del café, pero para mí es un sufrimiento porque todavía no he comido. Decía Jeff Bezos, que es posiblemente el gran ganador económico de esta crisis, el señor Amazon, que ningún equipo de trabajo debería ser tan grande como para que no pudiera cenar con 2 pizzas. ¿Bien? Yo para mí, mis mayores fracasos en proyectos de gestión están relacionados con el tamaño del equipo de trabajo. Un equipo de trabajo tiene que ser pequeño, de 4 a 6 personas, debe implicar a alguien de la dirección y esto quiere decir a alguien que sea capaz de tomar decisiones que sean efectivas, una persona responsable de contacto con el órgano o los órganos gestores, es decir, que conozca al cliente interno,
una persona que tenga experiencia en atención con los licitadores, con las empresas, y una persona que lleve la gestión económica. Yo creo que con esto tenemos para empezar, y este debería ser el equipo. ¿Por qué? Porque está abarcando los principales focos de conflicto y de relación, ¿no? ¿Cuáles son las reglas fundamentales del equipo? Pues primero, que la estructura puede variar, podemos tener unos pocos más, podemos tener algunos pocos menos si encontramos que se superponen perfiles, pues por ejemplo, que quien lleve la gestión económica y la atención a licitadores o la gestión económica y el contacto con el órgano gestor sea el mismo, ¿vale? Podemos tener menos, pero estos perfiles tienen que estar. Alguien que pueda tomar decisiones, alguien que conozca a los clientes internos, alguien que conozca las reglas económicas y alguien que conozca a los clientes externos. Las decisiones tienen que apuntar a la convergencia. Esto quiere decir, aunque haya una persona en la dirección, las decisiones no las debe tomar esa persona de por sí, porque entonces, ¿para qué queremos un equipo? Tendríamos un consejo de sabios, pero no sería un equipo de trabajo. Las decisiones no tienen por qué ser de unanimidad ni de consenso, porque no siempre vamos a alcanzar el consenso. Yo creo que os mentiría si os dijera que todas las decisiones en todos los proyectos, en todos los puntos, se pueden tomar por consenso, porque no es mi experiencia y no creo que haya un escenario que sea así. Y es más, os diría, y esto saca un poco mis recuerdos de cuando me dedicaba más a la política formal, es que cuando algo no encuentra conflicto o no encuentra tensión entre los miembros, es que no es un tema lo bastante importante. O sea, si a mí me preguntas ¿qué vas a cenar mañana? Y me das 4 opciones y te digo, me da igual, es que realmente me da igual y por lo tanto es muy fácil que llegue a un acuerdo. Ahora, si yo tengo muy claro lo que quiero cenar mañana y tú quieres cenar otra cosa, vamos a tener un conflicto. Y es bueno que haya un conflicto, pero hay que moverse en un conflicto creativo, en buscar soluciones y no en enconarse en los orígenes. Y la última regla es que no hay ideas ni estúpidas ni absurdas. Muchas de las soluciones que son ahora mismo fundamentales vienen de fruto de una idea que parece absurda, estúpida o de contingencia. Fijaros una cosa. La historia de los teléfonos móviles está muy relacionada con un aparato que salía en la serie de Star Trek en los años 60, que se llama el tricorder, que utilizaba, pues salía el Capitán Kirk o el señor Spock y decía, sacaba así una pantallita y decía, el ordenador me dice, el tricorder me dice que hay tantas formas de vida y tal. Parece una tontería, pero todo esto viene porque tenían tan poco dinero para hacer esta serie que no podían sacar pantallas que quedaran bien, no podían hacer un ordenador y no podían sacar así cambio de plano, y con lo cual se les ocurrió sacar un chismito que la gente acabara identificando como un ordenador. Ese chismito al final fue la inspiración del desarrollo de los smartphones, de tener un ordenador en el bolsillo que esté conectado a un ordenador principal, ¿no? Pues pensad que de esa idea, que es absurda y que es una tontería, ha venido quizás el elemento más transformador de la tecnología en nuestra vida cotidiana. Ya no hablo de Internet, sino del acceso, ¿no? La gestión del cambio, como decíamos, en sí misma es un proceso de ideación en el que buscamos un concepto, de investigación en el que pensamos qué posibles soluciones, de diseño de la solución que tenemos, de construirla y prototiparla, de lanzarla y de mejorar. Vale, yo soy analista, esto es una cuñita, pero siempre hay que medir para mejorar. Es muy difícil mejorar sin medir, es muchas veces fruto o bien de medir sin darnos cuenta. Por ejemplo, es como cuando mi mujer estoy cocinando y me dice echa una pizca de sal. Para mí una pizca de sal es charloteo, no sé qué es una pizca de sal, a mí que me hablen en gramos o lo que sea. O es simplemente chiripa. Si no hay medición más o menos formal, no hay comparación, y si no hay comparación, no hay aprendizaje por la experiencia. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por la empatía. La empatía es ponernos en los pies de otra persona. Aquí tenemos un mapa de empatía, es un documento muy habitual
que se utiliza en Design Thinking, sobre todo para pensar qué le podemos ofrecer a la gente para ofrecerle una solución, ¿no? Pues tenemos, en primer lugar, la persona con la que estamos empatizando. Yo pondría uno por cada uno de esos agentes críticos que hemos tenido, que hemos señalado, pero, si me permitís el consejo, no seáis genéricos. Imaginaros una persona, no tiene que ser la persona real que haya en la intervención o en el servicio jurídico o en un empresario concreto, pero imaginaros una persona concreta, con una edad, con una experiencia, con un punto de vista más o menos concreto, porque eso, aunque sea parcial, va a ser más fácil de llegar a conclusiones concretas. ¿Qué es lo que queremos? La segunda pregunta es, ¿qué es lo que queremos que esta persona haga? Pues queremos que la intervención autorice rápido, queremos que servicios jurídicos hagan los informes lo más rápido y claro posibles para mí, para no tener que estar haciendo aclaraciones cada 2x3. ¿Qué es lo que estas personas ven de nuestro trabajo? ¿Qué ven? ¿Ven que tardamos mucho? ¿Ven que tardamos poco? ¿Ven que estamos tocándole las narices pidiendo X documentos, una memoria explicativa, qué tal? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen? No solo a nosotros, sino a otras personas. Y aquí también hay Radio Macuto. Es lo que dicen, ya están aquí los capullos de contratación haciéndonos no sé qué, o ya está aquí la intervención amargándonos la vida, etcétera, etcétera. Eso nos está marcando los puntos de dolor que tiene. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué relación tenemos con ellos? ¿Qué es lo que escuchan? Es decir, ¿qué es esa cultura popular que hay en la organización o qué es lo que escuchan de sus clientes internos, por ejemplo, pueden ser, o externos, pueden ser las empresas, pueden ser sus jefes? Oh, pues es que tengo tanta historia aquí que cada vez que tengo que hacer un contrato, mi jefe me dice que procure no sacarlo, que espera sacar varios contratos a la vez porque vaya coñazo de gente tenemos. Y por último, lo que piensan y lo que sienten. Los dolores, es decir, qué es lo que hace que no estén a gusto cuando están en contacto con nosotros, y las ganancias, qué es lo que hace que estén a gusto. Si podéis hacer entrevistas, no claramente llegar con estas preguntas, pero posiblemente muchos conozcáis a las personas y podáis hacer este primer ejercicio vosotros solos. Pero posiblemente también encontraréis preguntas y si podéis ir sacando esa información, vais a tener una idea más clara de qué es lo que siente esa persona y de cómo satisfacer las necesidades de esos clientes internos, que no significa darle necesariamente lo que quiere, ¿no? Hay que entender esta diferencia entre lo que uno quiere y lo que uno necesita. Un servicio de contratación, y esto seguro que lo habéis vivido muchos de los que trabajáis en tema de contratación, una unidad gestora puede estar muy interesada en sacar muy rápido un contrato, pero incurriendo en situaciones de riesgo que supongan que ese contrato no se cumpla en tiempo y forma. No quiero hacer menciones a temas de análisis y demás, porque es un tema que estáis viendo en España, estamos viendo en Canadá, se está viendo en Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿No? De estos perfiles que hemos sacado, los apuntamos y los vamos a clasificar en función de dos ejes. Un primer eje, que es el que tenemos de izquierda a derecha, que es la complejidad que tiene este problema. Es decir, un problema que puede ser tan sencillo como enviar unas hojas Excel precumplimentadas y demás, y eso tiene que ser precumplimentado y es reenviarlo una y otra vez, y eso es fácil. Y hay problemas que son enormemente complejos. Montar por primera vez una compra pública innovadora en una organización que no tiene ninguna experiencia innovadora. Esto puede ser extremadamente complejo. Y arriba tenemos el impacto que va a tener estos problemas. Tenemos abajo poco impacto, pues poner un membrete identificativo en los documentos es muy importantes y que su solución va a tener un valor muy importante, y estos son soluciones de valor estratégico. Por ejemplo, procedimientos de compra pública innovadora o de apoyo a las pymes, etcétera, etcétera, pues pueden ser
muy estratégicos, pero por aspectos normativos, culturales, políticos, presupuestarios, son muy difíciles. Estos está muy bien tenerlos lejos, pero, ojo, hay que tenerlos muy presentes. Bueno, por ejemplo, mantener un flujo de compra habitual. Aquí ahora se está viendo mucho en el tema de la gestión del coronavirus aquí en Canadá. Había una especie de reserva estratégica de material sanitario para una situación de pandemia que no estaba tan llena como debería de estar. ¿Vale? Pues esto es un recurso estratégico de contratación, en este caso, en esta parte, que no se ha llevado adelante, no se ha mantenido. Nos ayuda a hacer este mapa de prioridades. Vale, ahora vais a decir, ¿cómo sé que la solución es fácil o es difícil si todavía no la he pensado? Hombre, no estamos de nuevas, es un equipo que conoce los negocios y que, aunque sea instintivamente, es como la pizquita de sal de mi mujer, ¿no? Instintivamente sabes cómo de profunda es la piscina antes de tirarte cuando llevas mucho tiempo nadando en ella, ¿no? Lo siguiente, cuando ya tenemos pensado cuál es ese quick win al que nos vamos a lanzar, pues lo que hacemos es hacer un canvas. No hace falta que hagáis una sesión de consultoría con no sé cuántos post-its ni nada. Esto se puede hacer de manera fácil y rápida. Este es un canvas que he adaptado yo para el sector público porque estaba harto de tener que explicar cuando explicaba qué era un canvas y qué partes tenía un canvas, las cosas que no se ajustaban a lo público, ¿no? Entonces tendríamos en el punto 1 la necesidad social del problema, qué solución, o sea, qué problema es el que tratamos de resolver con esta situación, los públicos a los que vamos a dirigirnos. Normalmente en una organización pública, toquemos lo que toquemos, es un problema que afecta a 3 públicos, a públicos internos, pues por ejemplo puede tocar a la intervención, al órgano gestor y a las empresas, etcétera. Los usuarios, ojo, distinguir públicos de usuarios, porque hay veces que tienes un público X que no son usuarios. Por ejemplo, un público de la asistencia del material sanitario ahora mismo es la sociedad en su conjunto en esta crisis de pandemia, pero no son los usuarios ni el servicio de contratación, ni muchos de ellos de ese material sanitario, ¿no? Yo ahora mismo no soy un usuario de unidades de análisis porque llevo encerrado en casa no sé cuánto tiempo y no tengo ningún síntoma, pero sí soy público de eso porque en caso de que tenga que ir a un hospital, la distribución de recursos es importante que se haga en ese sentido. El cuarto, el valor público del servicio, qué es lo que está aportando esta solución o este servicio para resolver ese problema que hemos señalado en el punto 1. El 5, la relevancia, qué puede hacer nuestro organismo o nuestro departamento, nuestro servicio de contratación para cambiar este problema. El 6, qué es lo que estamos ofreciendo en concreto. El 7, los medios. Esto en el Canvas tradicional, por ejemplo, es de las cosas que no viene los recursos y la monetización. Aquí lo que tenemos son medios. ¿Por qué? Porque las administraciones tienen un presupuesto que es prescriptivo, que muchas veces ese presupuesto no te permite abordar proyectos nuevos, pero si tienes medios, pues tienes un recurso de una persona que tiene experiencia y que puedes liberar X horas para hacer estas cosas. Las necesidades organizativas. ¿Qué medios necesito para sacar adelante este proyecto, esta acción? ¿Qué apoyos tengo dentro y fuera de la organización para sacarlo adelante? Y por último, las métricas. ¿Qué elementos de cambio vamos a medir para saber si está funcionando? Con esto ya tendríamos que tener una idea de qué vamos a hacer y de qué vamos a lanzar. Pero antes de hacer nada, antes de tocar nada, haced como el teniente Colombo, Peter Falk, que le tenemos ahí. El teniente Colombo siempre pillaba a la gente de la misma manera. Parecía que estaba preguntando cosas sin ton ni son, siempre dejaba la última pregunta de hay una cosa más cuando estaba despistado el
la persona a la que estaba interrogando, pero sabía qué es lo que tenía que preguntar para asegurarse de que su teoría era la correcta, ¿no? Pues eso, antes de tirarnos al monte, antes de empezar a hacer un proyecto, cogemos a ese público al que queremos ofrecerle el cambio y les explicamos atentamente cuál es el problema que hemos detectado, cuáles son las causas que creemos que lo originan, qué idea tenemos de cómo solucionarlo, cuál es esa elección, por qué hemos tomado la elección de solucionarlo así y qué es lo que esperamos conseguir. Hay dos cosas a considerar, que el teniente Colombo no se iría sin dos cosas. Primero, que te respondan explícitamente a la pregunta que estás planteando, es decir, que te aparezca que esa persona te diga qué es lo que piensa y qué es lo que siente. Si alguien te dice, oh, sí, sí, muy bien, estupendo, no sé qué, posiblemente es como si no te estuviera diciendo nada, te están dando largas. Y segundo, el nivel de atención al tema indica cuánto hemos pinchado el nervio, ¿no? Yo tenía un compañero de trabajo que decía que el máximo nivel de éxito en la comprobación de una teoría era cuando la persona con la que hablabas rechazaba una llamada de móvil. Dice, si tú estás hablando con alguien, contándole un proyecto y esa persona rechaza una llamada de móvil, es que has pinchado el nervio. Si coge el móvil, es que tu solución puede ser buena, pero no es lo bastante interesante para él, al menos tal y como la estás contando. Una vez que hemos hecho esta comprobación y que hemos hecho el proyecto de cambio, no he sido genérico, o sea, no he sido concreto en esto porque hay cientos de proyectos que podéis hacer, desde una guía de procedimiento, a mejorar un portal, a hacer una Wikipedia, a hacer un canal de WhatsApp o de Telegram para aclarar dudas a la gente. Cualquier historia que se os ocurra. No quiero limitaros porque la gracia de esto es que encontréis el recurso que necesitáis. Pero lo que sí es que hagáis lo que hagáis y una vez que hayáis visto que el sistema genera atención, lanzar, fijaros, unas condiciones para lanzar este cambio o esta nueva herramienta que estáis lanzando. Aquí a la derecha de la pantalla tenéis una comparativa de lo que suele ser el ciclo de vida de un producto en términos ideales de marketing, que tiene una etapa de introducción, de crecimiento, de madurez y de declive, y lo que suele ser el ciclo de vida de un producto cuando este producto, este cambio, esta gestión no está ni promocionada, ni comunicada, ni movida. Tiene una pequeña recepción en la introducción y luego se queda muriéndose en la miseria en un rincón. Es decir, si por ejemplo hacéis una guía de pasos para presentar información acerca de contratos públicos, no la dejéis en la intranet y os olvidéis, porque entonces vamos apañados. O sea, dejarlo en la intranet es como dejarlo en la segunda página de Google, como si no existiera, ¿vale? Es pasárselo a la gente, mandar actualizaciones cuando esté, cuando alguien mande una duda le dice, sí, esto está aquí y lo tienes en esto, y luego verás que vienen estas páginas. ¿Cómo hacemos un lanzamiento? Pues primero, pensar cuándo va a estar el servicio, el cambio o lo que hayamos hecho lo suficientemente maduro para lanzarlo, ¿vale? Y detectar cuál es el servicio y el público al que nos dirigimos. Es decir, tú dices, vamos a sacar una guía de pasos para realizar un contrato para órganos gestores. Muy bien. ¿Cuál es nuestro público? ¿Todos los órganos gestores de toda la organización? Pues eso, en algunas organizaciones es algo controlable y en otras organizaciones es como una legión infinita, ¿no? Con lo cual, yo os diría que cojáis un grupo pequeño, pues a lo mejor los órganos gestores que más presenten o los órganos gestores que tengan más conflictos o lo que sea. Un conjunto mínimo de gente a la que dirigirte. ¿Por qué? Porque vas a poder medir más rápido, vas a poder tener retroalimentación más rápida y vas a poder centrar toda tu comunicación en ellos. Establecer una lista de tareas y responsables para lanzarlo, es decir,
lo que os digo, no lo dejéis en la intranet, simplemente invitáis a la gente o le mandáis el documento, le mandáis un PowerPoint, habláis con ellos, vais a visitarles, se lo explicáis lo que sea, estableced una lista de tareas y quién la hace. Los lanzamientos, o sea, hay una cantidad enorme de proyectos que mueren en su mismo lanzamiento. ¿Por qué? Porque requieren un acompañamiento y los acompañamientos requieren responsables. Hay que explicar claramente qué es lo que hace, en qué consiste y qué es lo que pretende lograr. No lleguéis y dejéis un recurso, lancéis un cambio sin explicar qué es lo que es, porque entonces la gente no va a saber qué medir, qué utilidad tiene ni nada. Y establecer un ciclo de feedback, fundamental. Medir o facilitar a la gente, ¿no has entendido algo de esta guía? Por favor, escríbenos o mándanos un correo o cuéntanos o llámanos por teléfono, lo que sea. Por poner un ejemplo, ¿no? Esto va a hacer que la guía crezca. Es una pesadez, el feedback es pesado, el feedback es doloroso, porque hay veces que la gente además no es muy cariñosa dejando el feedback y a nadie le gusta que critiquen un proyecto en el que ha trabajado, más o menos, creedme, que lo sé, pero hay que ser lo suficientemente sensatos como para pensar que si te gusta mucho un proyecto y tu esfuerzo, la mejor manera de honrarlo es respetando o tratando de hacerlo lo mejor posible. Y luego vienen, por último, las iteraciones. Aquí tenéis al señor Miyagi con Daniel LaRusso, que se convirtió de carne de cañón a super karateka repitiendo cienes y cienes de veces dar cera y pulir cera a todos los coches que tenía el señor Miyagi. Iterar es la única manera de conseguir que los proyectos salgan bien. No voy a decir esto de arriésgate y falla, que no pasa nada. Arriésgate y falla y será un horror y será incómodo. Pero lo que tienes que hacer es que si te arriesgas y fallas, que es una cosa que es probable que pase, tomes nota y aprendas y mejores, ¿no? ¿Cómo iteramos? Pues primero, fijamos las métricas de éxito y de fracaso. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente fijamos métricas de éxito. Tú dices, pues yo si consigo que haya menos llamadas de atención, o sea, de dudas con contratos públicos, por ejemplo, de órganos gestores para presentar un contrato, tendré éxito. Pero muchas veces no mides la línea de un fracaso y hay muchas maneras de no tener éxito que no son fracaso, pero hay maneras de no tener éxito que además son un fracaso y que nos indican que la cosa está mal. Es decir, si tú lanzas una guía para orientar a la gente a la hora de presentar procedimientos para lanzar un contrato público y dices, quiero tener muy pocas llamadas y tienes las llamadas de duda multiplicadas en un 1000%, por ejemplo, pues es un fracaso. O sea, chico, lo has hecho rematadamente mal y es una lástima y te pondrás rojo de vergüenza y de dolor, pero tienes que replanteártelo. Es importante, es muy importante tener métricas de fracaso. Muy, muy, muy importante, porque no es lo mismo que las cosas no te salgan bien que te salgan mal. Creedme. Establecer mecanismos y periodos de revisión. Aparte de que aparezcan crisis, pues pensad que cuando lanzas esta guía, por ejemplo, dices, pues voy a revisar cómo van las dudas y cuánto estamos tardando en gestionar los contratos y cuántos correos tenemos de devolver, te falta este documento, no sé qué, no sé cuánto, de aquí a 2 meses. Fijar los plazos de revisión, porque si no te fijas un plazo de revisión es muy probable que no revises, ¿no? Y eso es un problema porque entonces no sabes si estás yendo bien, mal o absolutamente mal. Definir también el siguiente periodo para la siguiente iteración de nuevos cambios. Cuando digo iterar no quiere decir mira a ver si está bien y si está bien déjalo así. Quiere decir mira a ver si está bien, mira a ver qué es lo que no está tan bien y de lo que no está tan bien vuelve a priorizar con este esquemita de problemas wow y fuá y todo esto para decidir cuáles son los siguientes pasos. Pues dices, uy, la guía va muy bien, pero hemos visto que en la página en la que explicamos la memoria para explicar tal requerimiento del contrato,
está generando problemas porque la gente nos está mandando las memorias explicativas sin tal tipo de contenido. Pues eso ya lo metes en la siguiente iteración, ¿no? Recoger y validar los datos. ¿Cómo vas a recoger los datos? Pues en este caso, pues puedes, nada más que mirando el número de correos que tienes o de llamadas de teléfono que atiendes a esto, y los correos los mides fácilmente, pero la llamada de teléfono te obligará a tener una libretita al lado de me han llamado, me han llamado, me han llamado. Pues esto te sirve para ver si estás yendo en el bien camino. Y una vez está hecho eso, retomamos el ciclo otra vez desde el principio. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que hayan sido, no sé si han sido más de 20 minutos aburridos. No sé si hay dudas, preguntas y demás. Desde luego os dejaré la presentación a vuestra entera disposición. Y nada, aquí estamos. Sergio, que bien ha estado. Yo te he seguido a ratos, pero tengo también internet con el virus y me ha echado 2 o 3 veces de la sesión. No sé si alguien la tendrá íntegramente o si tú la habías grabado íntegramente desde tu dispositivo. Si alguien la tiene, porque algo yo creo que se ha perdido. Yo, pues eso, creo que la gestión del cambio es clave, ¿eh? Es clave. Te he escuchado a ti, he escuchado a Alberto Ortiz de Zárate, a Manuel Caño, he leído a Jaime Domínguez Macaya Laurnaga, que fue el que metió en el País Vasco la contratación electrónica. Y lo fundamental es los cambios, y la gestión de cambios. Creo que, vamos, que es fundamental, porque toca a las personas. Siempre estamos aquí hablando de artículos, de preceptos, de reglamentos. Y bueno, la cuestión es que son personas. No sé si tenéis alguna cuestión para preguntarle a Sergio. Me dice Mira Bascal si sería posible pasar la presentación, Sí. dado que el vídeo no se ha grabado. Sí, Sergio nos la va a dejar y yo voy a ver lo que puedo recuperar del webinar que nos ha dado Sergio. Ya lo siento, pero esto de internet es lo que tiene. Sí. No sé si tenéis alguna cuestión que plantearle a Sergio. Fue el primero que le hizo un buen análisis a la plataforma de contratos del sector público, y yo creo que fue muy certero el análisis que le hizo, en el sentido de que había sido desarrollada hecha por funcionarios, pensando para funcionarios sobre todo del Estado. Los que somos de la local, pues es una herramienta prácticamente ingobernable, y para los licitadores pues es también una herramienta que yo creo que de poco le sirve, porque no se hizo pensando en ellos. Yo creo que ni se empatizó ni nada. Tampoco se hizo un lanzamiento de la plataforma, tampoco hicieron pues una buena promoción, unos vídeos de YouTube, y tampoco miden un poco las respuestas de la gente. Dice Isabel, es una obviedad, pero tengo que decir que ha sido muy interesante y absolutamente necesaria. Pues muchas gracias, Isabel. Muchas gracias. Madre mía. Muchas gracias por ese reconocimiento. Eva Fernández, buenas tardes, enhorabuena. Me ha parecido muy interesante. He tomado muchas notas. Pues genial, Eva, que toméis notas y que intentéis llevar a cabo cambios. Yo no sé si era Consuelo de R, no sé si estará por aquí, que decía hoy de que es unos días en donde escuchas en tu trabajo, es que aquí siempre se ha hecho todo así, igual, siempre, ¿no? Yo creo que hay que implementar cambios, cambios, pues bueno, más grandes o más pequeños, pero cambiar. Dice por aquí Carolina, muy inspiradora, muchas gracias, Mar. Aparecen los participantes que Manuel Caño también está grabando. Sí, le he dicho a Manuel a ver si podía grabar, pero ha empezado a grabar a mitad de la sesión. Sergio, ¿tienes pautas generales, una receta mágica para tratar con los empleados públicos resistentes a los proyectos de cambio? Bueno, es y una si pregunta... lo puedes ilustrar con una serie de porque bueno, Sergio también es un especialista
en Bueno, series y en bueno, vamos a fotografía. ver. A ver, hay gente resistente al cambio y esto es una cosa, lo mismo que decía que no puedes esperar que siempre haya consenso, no puedes esperar que no haya gente resistente al cambio. Hay gente resistente al cambio. También es cierto que creo que muchas veces es una posición demasiado cómoda de acercarte a decir, pues este es un resistente al cambio. Muchas veces en ese cajón metemos a gente que no está viendo precisamente esas fricciones internas que aparecen dentro del plan que estamos lanzando, ¿no? Pues fijaros, por ejemplo, tú dices, pues los taxistas son resistentes al cambio con el tema de Uber. Dicen, no es que sean resistentes al cambio, es que directamente es su línea de negocio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay gente que es totalmente refractaria, en mi experiencia, en mi opinión, son los menos, y que muchas veces lo que necesitamos es intentar entender y comprender en qué es lo que no estamos ofreciendo o qué es lo que estamos quitando o qué núcleo de dolor le estamos generando a mucha gente que consideramos que es resistente al cambio, ¿no? Porque muchas veces es eso, ya os lo decía, es muy habitual encontrar en fricción, que se considera mucho en el mundo digital sobre todo, que hay que eliminar las fricciones externas, pero que no se suele tener en cuenta el cambio en las fricciones internas dentro de un departamento, dentro de una organización. Y esto es una cosa muy a tener en cuenta. Bueno, pues en cuanto a series, pues no sabría decir... Es muy habitual, pues por ejemplo, en las series de espías, en 24, en Homeland, tú te crees que una persona es la mala y no es que sea la mala, es que no tiene toda la información o tiene un interés diferente de las personas, pues la serie de abogados, ¿no? De las personas que están en el resto de tal. Y hay que buscar ese punto o de acuerdo o de cooptación o lo que sea. Luego es verdad que hay veces que hay gente que es así, pues lo mejor posible es, no voy a decir aislarle, porque entre otras cosas es hasta delictivo, sino mantenerle lo más aparte de ese proyecto en concreto, del punto en el que puede bloquear más ese proyecto. Más allá de eso, pues no hay milagros, ¿no? O sea, ya digo, hay gente que es así. Más dudas. Inmaculada. Gracias y motivación para todos. José Agustín Eslava, muchas gracias por el esfuerzo y muy interesante. Mira Bascal Torres, estoy de acuerdo. Lo de la iteración me preocupa en una administración. ¿Nos convierte en pesados? A ver, nos convierte en pesados si la iteración es falsa, ¿no? Pensad, por ejemplo, que si tú dices vamos a lanzar una nueva versión de la guía y la nueva versión de la guía, por ejemplo, en este ejemplo que estamos poniendo, lo que tiene es 3 comas más, pues sí eres un pesado. Pero si tú dices vamos a lanzar una nueva versión de la guía en la que vamos a poner más claros los esquemas o lo que sea, no eres un pesado, estás ofreciendo valor. Pensad en ese sentido dos cosas. Primero, las iteraciones, como os he dicho, pensad en un calendario de cuándo meterlas, pero también pensad en tratar cada iteración como un pequeño lanzamiento. Es decir, como os decía, antes de lanzar algo, considerad cuáles son las mínimas condiciones de valor que tienes que ofrecer al público. Pensad, mira, un ejemplo muy claro. Seguro, bueno, yo hace tiempo que no lo uso, pero no sé si sigue pasando en Windows o tal, cuando tú encendías el ordenador y siempre estaba Adobe actualizándose, ¿no? Y tú encendías el ordenador y siempre se está actualizando Adobe Reader y una y otra vez, pum, pum, pum. Y tú no notabas esa ganancia y al final acababas desinstalando. Yo acabé desinstalando Adobe porque estaba hasta las narices de Adobe estar actualizándose. Este es el problema, ¿no? Pensad que no es que iteréis todas las semanas, lancéis una nueva guía. Anotad una serie de cosas que van a aportar valor y cuando digas, pues cuando la guía tenga un cambio que veamos que es sustancialmente distinta, la volvemos a lanzar. Pero lanzad las iteraciones aportando valor para el público, porque si estáis lanzando iteraciones nada más que para cosas que vosotros no entendéis o no valoráis, pues mala cosa. Esto yo lo veo mucho, por ejemplo,
en la diferencia entre Android y el iPhone, ¿no? El Android está cada 2x3 todos los días. Android está actualizando las versiones de no sé qué. A mí, personalmente, la mayoría de las veces me importa una leche, porque son actualizaciones que como usuario son transparentes para mí, son cosas de código, son cosas de seguridad y demás, que a mí me da igual. Apple normalmente no te dice cuando está actualizando las aplicaciones. ¿Me está aportando el mismo valor Apple que Android? Pues me está aportando en este caso más, porque me está informando cuando esa información es relevante para mí, que es nunca. A mí no me interesa que estén actualizando las aplicaciones, me interesa que la aplicación esté actualizada. Pues es la misma historia. Pensad, antes de lanzar una iteración de algo, si esa iteración está aportando valor para el público y en ese caso la lanzáis y si no, la guardáis hasta que las suficientes iteraciones que habéis lanzado sean lo bastante buenas como para que ya sea interesante para el público. Aida, totalmente de acuerdo, muy interesante, muchas gracias. Laureano González, uno de los problemas de la contratación para que se pueda hablar de contratación estratégica, echo de menos la falta de planificación por parte de los órganos gestores, unidades promotoras de los contratos. No se planifica, en la gestión se suele ir aquí te pillo, aquí te mato. Bueno, digo lo mismo, ¿no? De lo que hablábamos con el tema de la resistencia. Evidentemente, los órganos gestores muchas veces tienen problemas de planificación, por el motivo que sea, pero también pensar que muchas veces la planificación está condicionada por un presupuesto y que ahora mismo llevamos... ¿Cuántas prórrogas llevan los presupuestos generales del Estado y cuántas más van a tener? ¿Cómo planificas eso, no? O sea, dices, ¿es que los departamentos son malos? Pues, hombre, puede que sean malos, pueden que no sean malos, pero también es cierto que muchas veces hay situaciones de su contexto que tenemos que valorar para decidir si están siendo proclives al cambio o directamente es que es una cosa que se escapa de su control en principio. No, con esto no quiero decir que no tengan que planificar, quiero decir que a veces hay que tener en cuenta ese contexto que no estamos viendo para actuar. Te dice Mar aquí que no son fáciles los cambios. Y Mira Bascal dice, ¿consideras que es el momento del cambio? Que tenemos una oportunidad única ahora. Supongo que será el hilo de... Pues no lo sé. Desde luego hay muchas cosas nuevas que han pasado. Pues, por ejemplo, los webinars. Yo que siempre he trabajado desde casa me he visto muy poco con la gente normalmente y ahora desde que estáis todos encerrados, estoy encerrado con vosotros y hablo con mucha más gente, ¿no? Y esto es un cambio cultural que es importante. Que vaya a quedar o no, ahí sí que no tengo ni idea. Creo que habrá cosas que cambien y habrá cosas que no. Lo que sí que puede ser importante es que nos demos cuenta de que hay cuestiones estratégicas que hay que abordar y que hay que tener en cuenta, ¿no? Y que hay que confrontar. Eso, un poco de concienciación, ¿no? En el sentido de que una gestión es importante llevarla bien y mantenerla en funcionamiento y que hay que buscar soluciones efectivas. Eso yo creo que es la enseñanza más importante en términos reales. Luego que vayamos a hacer más cosas digitales y demás, pues mira, no lo sé. Ahora mismo no tengo ni idea porque hace 2 meses me parece en la antigüedad y de aquí a 2 meses me parece el futuro lejano. Simo te dice aquí, muy didáctico y diferente. A veces el problema se encuentra dentro de la propia administración. Personas que no quieren cambiar, enemistades y una falta de empatía, lo cual genera procedimientos largos. Muchas gracias. Y José Agustín Eslava, que te dice, buen ejemplo el de Homeland, sobre todo porque Carrie, que en este caso podría ser la técnica de contratación, acaba con serios problemas mentales. No, yo esta no la he visto, no. Yo me he quedado en Pablo Escobar Gaviria. Ahí estoy. Bueno, pues mira, no sé. Sí, a ver, el tema es un poco, pero pensad, Carrie es la que se vuelve loca, por así decirlo, pero Saúl, que es su jefe y brújula moral, es el que tiene generalmente empatía, no solo con ella, sino con el resto de la gente.
y difícilmente Saúl llegaría lejos sin la dedicación de Carrie, pero difícilmente Carrie podría hacer todo lo que hace si no tuviera a alguien empático que diera la cara por ella y que explicara a la gente por qué lo que hace es importante, que también es una cosa a tener en cuenta. Bueno, Sergio, que en Canadá supongo que será hora de comer, aquí casi vamos, es hora de empezar a preparar las cenas. Oye, muchísimas gracias por todo, por tu Gracias tiempo, a tu vosotros. predisposición, por compartir. Esperemos compartir algún proyecto juntos, A ¿eh? ver, A ver si sale algún curso en el campus virtual o podemos hacer alguna cuestión, porque yo creo que se necesita implementar cambios en contratación y que sean más o menos exitosos para evitar males sabores de boca. ¿Vale? Así que nada, los demás, muchas gracias por atender. Yo voy a ver lo que puedo recuperar de esta grabación y con lo que sea, pues eso, la subo y os llegará a vuestro correo electrónico. La presentación que estáis preguntando nos la dejará Sergio y también la pondremos ahí en el blog, ¿vale? Así que claro. venga, Venga, gracias a todos. Venga, Sergio, cuídate por ahí, hala, por Canadá. Venga, hasta luego. venga, hasta luego.